Bien, pues última parte ya del braserillo. Carmen, ¿querías apuntar algo? Sí, yo quería apuntar. La primera es que, Fernando, parece que porque la Constitución nuestra es del 78, que hay ya que cambiarla porque ya es obsoleta. Y quería recordarle que una de las democracias más importantes del mundo, que es la estadounidense, la Constitución tiene 228 años y han hecho determinadas enmiendas, pero sigue estando ahí. Es decir, que es que porque hayan pasado no sé cuántos años, eso no quiere decir que la Constitución haya que cambiarla y esté obsoleta. Se puede cambiar en determinados temas, pero abrir un proceso constituyente a lo gordo, como quiere el señor Iglesias, y que esto se parezca a Venezuela, me parecería una auténtica barbaridad para un país como el nuestro. Eso es lo primero. Luego, lo segundo, decía Santa Teresa de Jesús que en tiempo de tribulaciones no hacer cambios. En este momento, yo cuando voy a la calle y hablo con una persona en general, de una asociación, de un grupo de vecinos y tal, a mí la gente lo que me pide es trabajo. Que haya trabajo, que haya crecimiento económico en nuestro país. Y desde luego, ni me hablan de la modificación de la Constitución ni de ningún otro tema. Y me dicen también que es muy importante la unidad de España. Luego, esos dos principios que son fundamentales, junto con la sanidad, la educación, los servicios sociales, que podemos estar más o menos de acuerdo en hasta qué nivel, pero que todos queremos que eso sea inamovible en nuestro país, las pensiones, hay una serie de cosas que son lo que quieren todos los ciudadanos, y el resto son ganas de perder el tiempo. Y yo sigo insistiendo, el Partido Popular es la fuerza mayoritaria en este momento, el Partido Popular debería negociar con el resto de fuerzas políticas, debería intentar nuestro presidente llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas y poder gobernar, aunque sea en minoría, porque a mí me parece que abocar al país a unas nuevas elecciones sería, yo creo que malísimo para la estabilidad económica que necesita nuestro país, para que los inversores que están pendientes de invertir inviertan y para, como decía antes José Luis, la bolsa o la prima de riesgo no se despeñen, porque ayer yo oía que ya hay economistas que están advirtiendo de que podría acercarse una nueva crisis económica mundial y desde luego nos cogería en la peor de las situaciones políticas, con inestabilidad política en el gobierno. Hombre, yo a lo que has dicho tú de los puntos de preocupación de la gente, yo añadiría un tercero, que es la reforma del Poder Judicial. Yo creo que en estos momentos una reforma en profundidad del Poder Judicial tranquilizaría a muchísima gente que está muy preocupada por el asunto de que se vuelvan a repetir, que espero que después de lo que a lo que nos ha llevado la corrupción, que es a la situación esta de ingobernabilidad momentánea, me imagino que tranquilizaría mucho que ya dejáramos de estar repartiendo el Poder Judicial por cuotas de partidos. Yo creo que eso es fundamental. En cuanto a la crisis económica, ayer la bolsa cayó un 3 y pico %. El día siguiente a la primera victoria del 96 de José María Aznar, la bolsa cayó un 5 y pico %. Es decir, que el tema bursátil es un asunto muy especulativo y a veces se prevé que va a haber unos cambios tremendos en las tendencias de las cotizaciones y luego resulta que no pasa absolutamente nada y que lo dan por descontado. Yo no sé hasta qué punto el fantasma de la recesión, de una nueva recesión, está ahí. Es decir, en el momento en que hay un problema con China, haya una subida del precio del petróleo, tenemos una situación económica tan sumamente frágil, aunque nos estemos recuperando, que cualquier mal viento que venga de algún lado del mundo lo puede tumbar. Entonces, efectivamente, sería necesaria una estabilidad para que la economía funcionara un poco mejor o por lo menos estuviéramos más seguros. Ahora, si de China viene un mal viento y se crea una crisis económica internacional, con o sin estabilidad gubernamental, nos afectaría y muchísimo, porque todavía no tenemos unas bases sólidas como pueden tener otros países de crecimiento económico. Vamos a ver lo que pasa. Yo, desde luego, lo que sí estoy pensando y estoy viendo, que como vayamos a unas elecciones otra vez en mayo, me da la impresión de que el nivel de abstención va a ser bastante elevado. Porque va a ser una decepción tan tremenda la que van a tener muchísimos ciudadanos. No va a tener nadie. Que hay mucha gente que va a optar por Claro, es quedarse que en eso casa. es una de las lecturas que se deben hacer de estas elecciones. Es decir, el ciudadano, una vez que ha diversificado tanto el voto, es porque lo que quiere es que, ya que los dos grandes partidos no han sido capaces en los últimos 4 años de alcanzar acuerdos, vamos a meter otros ingredientes. Eso, totalmente. Vamos a meter. Hemos llegado a acuerdos. Mira, Carmen, vamos a ver. por favor, no me interrumpas. No, es que aquí se ha No me modificado, interrumpas, no. estoy haciendo una exposición de un tema, ahora opinas. Como esos dos partidos políticos no han sido capaces de ponerse de acuerdo, vamos a poner a otros actores dentro de la política a ver si así son capaces de ponerse de acuerdo. Si no son capaces ahora
tampoco de ponerse de acuerdo, pues al final es que España no es capaz de ponerse de acuerdo, es la conclusión a la que se saca, es decir, volvemos a elecciones, con lo cual ahora ya, pues mira, ya ni voto, ¿no? O sea, es un poco lo que viene a decir Juan. Ya, pero es decir, José María, no se puede generalizar, es decir, que cuando no, ha habido temas no, importantes... pero es que aquí ya no, perdona. no se Cuando puede ha habido- generalizar. No, yo te voy a Eso, poner dos ejemplos muy aplícatelo, claros. no se puede generalizar. No, aquí hemos modificado la Constitución a propuesta del Partido Socialista con el señor Zapatero, que llamó al señor Rajoy y le dijo, oye, hay que modificar la Constitución con el tema del techo de gasto, que es una exigencia de la Unión Europea, para que nos puedan prestar dinero. Y se modificó la Constitución en un tiempo récord. Un acuerdo. Perdona, no, se modificó la Constitución y se llegó a un acuerdo. Y en esta legislatura, el presidente del Gobierno ha llamado a todos los partidos para formar un bloque, a propuesta además también de Sánchez, para formar un bloque de defensa de España en relación con el terrorismo yihadista, y se ha llegado a un acuerdo. Quiero decir que cuando se quiere y se pone voluntad, hay acuerdos importantes, y en este sentido yo creo que, oye, es muy bueno y muy positivo que frente al ataque exterior de los yihadistas y de un terrorismo que nos preocupa muchísimo en toda Europa, en España hayamos dado ejemplo a toda Europa de cómo se tienen que hacer las cosas. Pues y lo hemos hecho muy bien. Ante el ataque interior, que somos todos los españoles, también queremos un acuerdo. Vale. Tomarnos. Guadalupe. Yo creo que hubiera podido haber muchos más acuerdos cuando uno tiene voluntad de llegar a acuerdos. O sea, históricamente, en esta etapa democrática, ha habido acuerdos a los que han llegado todos los partidos políticos, como fue el Pacto de Toledo, pero es que en estos últimos años no se ha llegado a acuerdos por distintos motivos. Evidentemente, el Pacto por el Terrorismo lo plantea Pedro Sánchez. También es verdad que fue necesario hacer un acuerdo que a José Luis Rodríguez Zapatero se le negó rotundamente, pero hubo también otro intento de acuerdos importantes, como fue el Pacto por la Educación y el Pacto por la Sanidad, que no se llegó al acuerdo, por lo que no se llegó, y a ver si ahora nos va a flojear la memoria. El Pacto por la Educación participó absolutamente todos los niveles de la comunidad educativa, todos fueron escuchados, todos hicieron aportaciones y hubo acuerdo de todos los partidos. No se firmó al final, no voy a ser yo quien diga los motivos por los que no se firmó, pero la no firma de ese pacto tiene un nombre y tiene un contexto y tiene unos motivos. Y el Pacto por la Sanidad, en el que yo estuve directamente trabajando, se llegó al acuerdo de un texto. Todos cedimos para que el texto fuera de consenso y no se firmó porque llegaron las elecciones catalanas. Y no se firmó porque Convergencia quiso introducir un artículo en el que se decía que habría exenciones fiscales para los seguros privados. Y el resto de partidos políticos no estábamos de acuerdo. Y ahora tendrá que ser el Partido Popular que explique por qué han introducido esa cesión, a propuesta también de Convergencia y Unió, en el último pleno del Senado. Pero de todas formas, yo creo que a los pactos hay que llegar, y los pactos grandes de Estado, por supuesto que tienen que ser con el acuerdo de todos los partidos políticos. No se puede hacer un pacto de Estado. Vuelvo a la corona, por ejemplo, al de la educación. Vuelvo al de la espectacular. educación. Es necesario hacer un pacto por la educación, pero todos tenemos que ceder. Seguramente nuestro modelo educativo tenga muchas diferencias con el de algún otro partido, pero evidentemente cediendo todo yo creo que se llega a un modelo de consenso. Y yo creo que sencillamente no ha habido más pactos porque el Partido Popular no ha necesitado pactos para gobernar. Si todas las grandes reformas que se han hecho en estos últimos 4 años, como ha sido la reforma laboral, no les hacía falta ningún pacto. Por eso ha tenido enfrente a todos los demás partidos políticos en contra. Porque, Carmen, es cierto que cuando vamos a los pueblos, la gente nos dice que quiere trabajo. Pero quieren trabajo digno, no quieren contratillos. No quieren acumular contratos. Y el otro día salía el ejemplo de una limpiadora, que tenía un contrato de 8 minutos con esta reforma laboral. Eso es vergonzoso y vergonzante. No me valen los datos, no me vale. No es cierto, no es cierto, porque tener un trabajo no es tener un contrato. Y hay gente que tiene muchos contratos y no tiene un trabajo digno. Déjalo a 3,5 millones de españoles. ¿Pero por qué me cortas? Bueno, porque es... No, pero es que no es cierto. Que no se pueden permitir, y no es cierto hombre, que estéis creando 1.500 puestos de trabajo todos los días. Vale. No es cierto. Una cosa es que haya contratos y otra cosa es que haya puestos de trabajo dignos. Y la gente necesita un trabajo digno. Y te lo dicen a ti y nos lo dicen a todos los que pateamos en los pueblos todos los días.
Primero quieren Pero trabajo. no necesito y que me después lo quieren respondas. mejor, pero No, primero quieren mejor trabajo. no, quieren un trabajo digno, no de 8 minutos. No puedes sacar noticias. pecho cuando habéis ¿Cuántos dejado millones 3,5 millones de parados en este Pero país. no de Europa 8 ha aprobado minutos. una millonada de euros para contratar a jóvenes que van a llegar a las comunidades autónomas y que van a empezar a repartir. Eso está muy bien, porque Sí, pero así podemos en conseguir. función de qué ley. ¿Eh? En función de qué Sí, han ley. dicho que función de- contratos En función de qué ley, porque claro, si... Contratos indefinidos ninguno, han dicho. Bueno, pero es que los contratos indefinidos van a desaparecer en toda Europa. Bueno, También pero han dicho Europa eso. Si en nuestro país el Es que en 80% Europa- de la gente tiene en toda contrato Europa. indefinido. Bueno, Es que no señores, existe en estamos en la recta final del programa. Yo quiero, Contratos temporales. este es el último programa del año. Sí, venga. Tenemos que despedir ya este año 2015. Desear feliz año a todos nuestros telespectadores. Y yo voy a decir, hay uno de los candidatos, que es el de Ciudadanos, que por cierto estaban invitados hoy, pero no han podido asistir en este último programa. Nuestros saludos desde aquí a Ciudadanos. Bueno, pero Albert Rivera ha dicho, ahora hay que anteponer España a los partidos políticos. Eso es lo que ha dicho y a mí me parece razonable. En eso entran en juego todos los partidos que hay ahora mismo aquí sobre la mesa y que no están sobre la mesa. ¿Vosotros pensáis que es momento de hacer cesiones? Y lo digo así, es decir, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y Partido Socialista para alternar el gobierno 2 años uno, 2 años otro? Por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, para que el Partido Popular se haga cargo del sector económico, el Partido Socialista, sector social, con un acuerdo entre ellos para que se pueda gobernar de esa manera, incluyendo una reforma de los trabajadores, del trabajo, que vosotros consideréis y que se pueda acceder? Es decir, ¿podrían darse, pensáis vosotros, circunstancias de esas que fueran favorables de una manera o de otra, cediendo, o que incluso el Partido Popular, por patriótico, dijera, mira, para que tú vayas a gobernar con Podemos o con Esquerra Republicana, toma Pedro, gobierna tú, yo me abstengo y preséntate tú? Pregunto. Juan. Yo creo que lo que dicen los ingleses es un wishful thinking, es decir, algo que nos gustaría a todos, pero no veo las condiciones en estos momentos para que se llegue a eso. No veo las condiciones, en primer lugar, por falta de experiencia en estas lides, que no hay prácticamente ¿Alguna ninguna. vez tenía que ser la primera? Sí, pero, y luego, en segundo lugar, porque todavía está muy presente los electorados de cada partido. Es decir, en el PSOE pueden estar pensando en estos momentos que facilitar el gobierno de Rajoy sería una traición al electorado, porque ellos consideran que el electorado les ha votado para que Rajoy no esté en el poder. El Partido Popular puede pensar lo mismo en un momento determinado. Tiene un electorado de derechas con una serie de matices, pero en un momento determinado a lo mejor resulta que llegar a pactos excesivamente, hacer demasiadas cesiones, o que el electorado considere que se han hecho demasiadas cesiones a la izquierda, a lo mejor consideran que les puede venir mal en las siguientes elecciones. Con Ciudadanos tiene la posición más cómoda en estos momentos. Es un partido nuevo, es un partido que viene reclamando esto desde hace bastante tiempo, y yo creo que tiene poco Pero, que perder. Juan, no olvides que cualquier ley que vaya a hacer cualquier gobierno, supuesto gobierno, que Sí, llegara se a la pueden formarse, tumbar en el Congreso. va a necesitar, Se la pueden tumbar. va a El filtro del Senado no lo necesitar, pasa. va a necesitar sí o sí pacto y va a necesitar sí o sí acuerdo, porque si no, no se aprueba. Pues pidamos Y claro, por decretos tampoco puedes estar funcionando toda una legislatura. pidamos a los Reyes Sí, Magos. sí se puede, se ha hecho. Pues pidamos Hemos a los Reyes gobernado a Magos golpe de decreto. que de aquí a finales de febrero, principios de marzo, se flexibilicen las posturas y se llegue a un entendimiento. Guadalupe, te toca. No creía que iba a hablar, Juan. Yo creo que evidentemente los acuerdos pueden ser posibles, pero yo creo que ahora mismo no hay la más mínima cultura de pacto en nuestro país. Los ciudadanos han decidido que el partido más votado sea el Partido Popular, y es quien tiene que tener la responsabilidad de intentar formar gobierno. Y al Partido Socialista le han puesto como alternativa de gobierno, pero le han puesto en la oposición. Nosotros, por supuesto, que, claro, esa situación idílica a la que tú dices, solamente me cabe preguntar, ¿qué película es esa? ¿Cuál es el título de la película? Que yo no la he visto.
A lo mejor nos falta cambiar la cultura en ese sentido, pero lo veo muy, muy difícil. Cuando se han requerido grandes pactos, el Partido Popular nunca ha estado dispuesto a los pactos. El Partido Socialista ha gobernado con pactos y ha gobernado intentando hacer muchos más pactos de los que tenía previstos en su programa electoral. Pues yo creo que nunca se ha dado una circunstancia como esta, por eso yo creo que hay que abrir la mente. Es decir, yo creo que el Partido Socialista en todo momento va a demostrar que es un partido con, evidentemente, con opciones de gobierno, con planteamientos de gobierno, un partido serio, un partido responsable como para asumir esa responsabilidad. Pero evidentemente Mariano Rajoy no está dentro de nuestra posible salida a esta situación, porque no ha sido un presidente que haya gobernado mirando a la cara a los ciudadanos, sino todo lo contrario. Me gustaría que se llegaran a acuerdos, pero acuerdos para algo, ¿no? ¿Pero para qué? Pues por ejemplo, pues efectivamente para crear un empleo que permita tener un futuro de vida a la gente y que no le haga exiliarse al extranjero, ¿no? Es triste que un país como este pues haya pasado de recibir inmigrantes a exportar jóvenes con talento. Un pacto para eso me parece perfecto. Un pacto para que no haya los niveles de pobreza que han ido aumentando como consecuencia de la crisis me parece fenomenal. Un pacto que permita que haya una reforma fiscal suficiente que haga que las personas que más ganan paguen más en este país, estupendo. Un pacto que permita que una reforma, como apuntaba, de la judicatura, de manera que sea independiente y profesional y sean tratados todos los ciudadanos de la misma manera, y si la policía entra en una empresa y descubre, por ejemplo, que un ordenador donde están las cuentas de esa empresa pues ha sido destrozado a martillazos y no pasa nada, pues entonces ahí está claro que la justicia no es igual para todo el mundo. Estamos con las indirectas. No, pues claro. Entonces, muy directas. Sí, efectivamente, es que son una situación que no es lógica en una democracia, ¿no? Entonces, pues hagamos un pacto para eso, efectivamente. Me parece estupendo, para que no haya tarjetas black, para que sindicatos y empresarios no se aprovechen, efectivamente, claro, y lo han pagado muy seriamente también, ¿eh? Entonces, hagamos un pacto para eso, efectivamente, hagamos un pacto para un nuevo país, un país más justo y más honrado y más humano. Pues perfecto. Bueno, la tradición en nuestro país dice, desde la Constitución del 78, que el partido más votado es el que siempre ha gobernado en España, en minoría o con mayoría o con apoyos puntuales o con pactos de legislatura. Entonces yo apuesto porque sea el gobierno del Partido Popular y el presidente Rajoy el que conforme un nuevo gobierno después de estas elecciones. Mariano Rajoy tiene mucha capacidad de diálogo y lo ha demostrado en los años en que fue ministro. Yo recuerdo perfectamente, y Guadalupe también lo recordará, que uno de los grandes pactos a los que llegó, por ejemplo, con el señor Bono en su momento, fue las transferencias de la sanidad, que fueron unas transferencias superdotadas en relación con las de educación que había hecho Bono con el Partido Socialista, donde se incluyeron 50.000 millones más del coste efectivo de la sanidad. Es decir, que Mariano Rajoy tiene una capacidad de diálogo bastante grande y, de hecho, pactó con Bono, por ejemplo, la aprobación del Plan Hidrológico Nacional, que a nosotros nos venía muy bien, a Castilla-La Mancha, y Bono en las Cortes dijo que era el mejor pacto al que se había llegado y tal. Es decir, que Rajoy tiene mucha experiencia. Yo, desde luego, creo que es necesario, y le pediría a los Reyes Magos, un gobierno estable. ¿Para qué? Pues para que sigamos creciendo y creando empleo. ¿Por qué? Porque el empleo es lo que más preocupa en este momento a todos los españoles, y yo creo que se merecen esos 2 millones de puestos de trabajo que Rajoy ha prometido a todos los españoles si seguimos gobernando 4 años más. José Luis. Bueno, pues efectivamente lo del pacto es lo que venimos hablando durante todo este programa. Pero yo no soy optimista ante él, porque seguís manteniendo los partidos que habéis tenido la mayoría en este país posturas totalmente de tú más, tú más, tú más, y tú me hiciste y yo no hice. Entonces, con esas mimbres, pocos asientos vamos a hacer y pocos culos vamos a sentar. Entonces, o cambiamos el discurso de ambos partidos, PSOE y PP, que por tener esos discursos enfrentados ha sido la debacle electoral de uno y de otro, porque
Aquí no se ha librado ni el tato. O sea, si uno ha bajado 60, el otro ha bajado el peor registro de la historia del Partido Socialista Obrero Español en este país desde que existe la democracia. Pero como no lo hagáis, yo os vaticino, y vaticino aquí, y lo digo para que se entere bien la gente, que vais a ir aún a más fracaso. Porque la gente que ha votado tanto al PSOE como al PP son gente de centro, la inmensa mayoría. Y gente que quiere que España siga hacia adelante, no gente de izquierdas, aunque me hagan señas por ahí extrañados. Son demócratas cristianos o socialdemócratas. Tú no puedes decir pero que eso, me da igual. que suena a los decentes son los del PP y los del PSOE. No, de los centro, votantes. ha dicho de centro. He dicho de centro y Perdón, pones una cara. perdón. Es que ha entendido mal. José Luis, es que ha entendido decente. Está con la escopeta cargada. No, es que ha No entendido dispares, decente. hijo mío, no he De dicho de centro. centro. Entonces unos son socialdemócratas y otros son demócratas cristianos, además dicho por sus respectivos líderes. Entonces, lo que hay que hacer y lo que os exige esos millones de votos, 7 y 5, 12, que son muchos votos de los 30 millones de votantes, y quitando los 10 que no han votado, pues es eso, un consenso y llegar a acuerdos puntuales para poder gobernar este país y que no vayamos a la República de Pancho Villa, que es Cataluña, por ejemplo, con la CUT. Entonces, pensároslo muy bien lo que hacéis, porque parece que no sirve de escarmiento las bajadas que venís trayendo en elecciones sucesivas. Los dos partidos. Uno que saque mucho pecho, el otro que sacar lo que os dé la gana. Pero ahí está. Bien, nos quedan ya muy poquitos, estamos al final y yo creo ya que olvidemos las elecciones y que me digáis qué vais a hacer en Nochevieja y qué es lo que le deseáis a nuestros contertulios, porque ya no volvemos hasta el año que viene. O sea, así de claro, el braserillo se despide hasta el año que viene, que está a la vuelta de la esquina, pero bueno. Juan, ¿qué vas a hacer? Pues yo, ¿qué deseas? ¿Qué deseo? ¿Y qué vas a hacer? Desear, desde el punto de vista personal, pues de momento, mamadita, que me quede como estoy, que no. Y entonces espero que realmente el país salga del atolladero en otros aspectos en el que se encuentra. ¿Y qué voy a hacer? Pues el Nochebuena, como todos los años, estar con la familia, y en Nochevieja ya estoy un poco mayorcito por hacer demasiadas virguerías, con lo cual me imagino que también con la familia. Con familia, Guadalupe. Sí, yo mi principal deseo es que salga al final la solución que mejor sea para todos, pero que la primera medida que pueda tomar el nuevo gobierno, también independientemente del color que sea, es de un pacto de lucha contra la pobreza. Creo que este país no se merece estar viviendo la situación que están pasando muchos ciudadanos, y antes de cubrir cualquier otro tipo de necesidades, yo creo que hay que cubrir las necesidades de mucha gente que lo está pasando muy mal, y desde luego ese es mi deseo. ¿Dónde voy a estar? Pues en estos días, pues en casa, espero que reponiendo ya de una vez este catarro que me haga recuperar la voz, pero en casa tranquilamente con mi familia, que la verdad es que necesito estar unos días sin hacer nada, o lo menos posible. Recuperándote de la campaña, vamos. Recuperándote. Fernando. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Es importante luchar contra la pobreza. Yo creo que este país saldrá adelante, porque de peores hemos salido históricamente, o sea que... ¿De peores resultados? Bueno, también de peores resultados se ha salido, ¿no? Sí. Y bueno, en cuanto a las Navidades, pues bueno, pues eso. ¿Cómo vas a pasar las Navidades? ¿Bien o en familia, no? Que se dice, ¿no? Bueno, en mi caso, pues las voy a pasar bien y las voy a pasar en familia. Pues nada, muchas gracias. ¿Y Carmen? Yo le pediría a España un gobierno estable para que se crezca y se genere empleo. A todos los españoles salud, que creo que es lo más importante, y a los parados, lógicamente, que tengan empleo. Voy a pasar las Navidades en familia. Ha sido un año para nuestra familia muy duro, porque he perdido a un hermano y a mi segunda madre hace apenas un mes, y entonces, pues bueno, vamos a estar en la familia estos días. Muy bien. José Luis. Bueno, pues yo, como vengo diciendo toda la noche, deseo que el año que entra nos traiga a todos los españoles esa unión que siempre nos ha caracterizado, que nos ha hecho ser los que somos y con el nombre que tenemos,
Y en cuanto a la Navidad, pues igual que todos en familia, igual que Carmen con tristeza, porque sabéis todos que hace meses que perdí a mi hermano mayor y también muy complicado, pero yo creo que el 16 va a ser un buen número y que para todos los españoles nos va a traer prosperidad, paz, trabajo y hambre ninguna, hambre ninguna. Pues bueno, pues muchas gracias Juan, gracias Guadalupe, gracias Fernando, gracias Carmen, gracias José Luis. Nosotros nos vamos, volvemos después de Reyes, es decir, aquí en el Braserillo vamos a tener estas pequeñas vacaciones también navideñas, deseándoles que lo disfruten, que lo pasen bien. Y yo, pues si todo el año, cuando terminaba este programa, les he dicho una cosa, no voy a cambiar, es decir, sean lo más felices que puedan, empiecen el 2016 lo más felices que puedan. Muy buenas noches y hasta pronto.